Ve el avión, ve el avión. Él quiere que filme. Ve el avión, chao, mira ahorita, mira, de qué arrecho. La televisión informa que esos broncos son subversivos. ¡Vienen de frente! ¡Dispararon! Hace 30 años, en la madrugada del 4 de febrero de 1992, luego de que el presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, llegara de Suiza, varios militares asaltaron la casona y el Palacio de Miraflores con tanquetas blindadas. También participaron algunas brigadas de paracaidistas que comandaba Hugo Chávez, quien también estuvo a cargo de las operaciones en Caracas. Otros oficiales atacaron exitosamente la sede oficial del ejército en Maracay, la ciudad principalmente petrolera de Maracaibo, y Valencia, la principal ciudad industrial del país. Sin embargo, las fallas de comunicación entre los diversos grupos golpistas, sumado a un delator en Caracas, causaron que el golpe de Estado fallara. El presidente logró escapar y se dirigió a la nación diciendo que estaba a salvo y que iba a continuar la presidencia. Dentro de pocos momentos estaré de nuevo en el Palacio de Miraflores, porque ya fueron rendidos los grupos que habían pretendido tomarme en Miraflores. Horas más tarde, los golpistas se rindieron, pero las palabras de Chávez a la prensa resonaron durante años, si no décadas, al menos hasta el día de hoy. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Lamentablemente, por ahora, no habían logrado su objetivo de hacerse con el poder. Por ahora. Esto es Volver al Presente, el podcast en el que sus historiadores de confianza vamos al pasado para darle sentido a nuestro presente. Hoy estamos con Valen. ¿Todavía se puede decir feliz año, Vale? Claro que sí, es feliz año hasta mitad de año o hasta el otro año, eso nunca es tarde para decir feliz año. Feliz año, Vale. Feliz año, José, ¿cómo estás? Bien, gracias. Yo soy José, nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, YouTube y donde sea que escuchen sus podcasts. En este episodio vamos a preguntarnos por qué no fue uno, sino fueron dos los intentos de golpe de Estado en Venezuela a principios de los 90. Así que sin más, vámonos al pasado. Hoy nos queremos preguntar qué carajos estaba pasando en Venezuela a finales de los 80s y principios de los 90s, porque hubo dos intentos de golpe de Estado en un solo año. Y para eso vamos a ir con nuestro corresponsal en Venezuela, el historiador venezolano y profesor, nuestro querido corresponsal Jefferson Leal. Para poder comprender los acontecimientos que sucedieron en Venezuela el 4 de febrero de 1992, es importante un poco que tengamos el contexto histórico que posibilitó este hecho, y para eso nos vamos a ir apenas 3 años atrás, el 27 de febrero de 1989, que es una fecha importantísima porque ocurre un acontecimiento que va a marcar en dos el periodo histórico de esa época, y es el acontecimiento conocido como el Caracazo, donde hubo una profunda manifestación social contra el gobierno de turno y contra el sistema que hizo, ¿verdad?, que los cimientos del sistema político venezolano se tambalearan hasta el punto que se cayeran. Desnuda a la democracia venezolana, que hasta ese momento, que hasta el 27 de febrero de 1989 era un modelo de democracia latinoamericana, conocida como la excepción latinoamericana y comparada incluso con las democracias de la Europa occidental. Este evento, por lo tanto, es importante para explicar lo que sucede el 4 de febrero de 1992. ¿Por qué? Porque el 27 de febrero nos está diciendo que la democracia venezolana estaba profundamente descompuesta. Y estaba profundamente descompuesta en principio porque no había dado respuesta a las profundas necesidades que tenía la población venezolana. Porque el modelo económico caracterizado por esta frase, que la dijo Ular Pietri, un intelectual venezolano, de sembrar el petróleo, es decir, de invertir el dinero proveniente del petróleo para fomentar la industria y la agricultura, ese modelo de desarrollo había fracasado. Y había fracasado ya desde la época de los 70
y se había agudizado con la crisis de las bajas de los precios del petróleo en la época de los 80, y la clase política venezolana junto con los partidos no pudo dar una respuesta efectiva para eso. Tanto fue así que en la época de los 80 la CEPAL decía que fue una década perdida para América Latina. Y esa época perdida para América Latina, Venezuela incluso, en algunos casos, América Latina creció 1.5%, Venezuela disminuyó en un 0.7% su Producto Interno Bruto. Es decir, las políticas implementadas económicamente no habían dado en las profundas necesidades que tenía la gente. Más bien en la época de los 80 y la época de en los principios de los 90 se había agudizado la desigualdad. Y es importante recordar que también en 1989, en enero de ese año, se había juramentado un nuevo presidente, Carlos Andrés Pérez, que había prometido otra vez el resurgimiento de la Venezuela de los 70, de la Venezuela bonanza petrolera, de la Venezuela está barata, dame dos, de la Venezuela saudita. Ese presidente fue electo y empezó a implementar unas políticas de libre mercado o neoliberal. Empezó a vender empresas públicas, a rematarlas, como la compañía de teléfonos nacional, Viasas, o incluso empezó a rematar las industrias siderúrgicas. Esto generó en la población, en los partidos políticos, incluso un inmenso rechazo hacia estas políticas, porque esas políticas lo que habían logrado era un incremento de la desigualdad. Y si esas políticas además le sumas que el gobierno de Carlos Andrés Pérez había sacado la Fuerza Armada y había disparado contra la población en las manifestaciones del 27 de febrero de 1989, nosotros nos encontramos con que la democracia venezolana estaba en un estado vegetativo. Y además, esto permitió que surgiera, producto de que la élite política no había logrado dar respuesta a las necesidades de la población, que el elemento militar que siempre había estado involucrado en la política venezolana tomara un papel preponderante y salieran un grupo de militares encabezados por Hugo Chávez y otros militares en ese momento a liderar un movimiento, un golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez, que la verdad en ese momento estaba con muy baja popularidad porque no había logrado solucionar la crisis económica que tenía 20 años, más bien empezaba a agudizar los problemas, la escasez de alimentos se había empezado a sentir en la población y estos militares dijeron nosotros tenemos la solución y la solución es sacar a este señor de allí y etcétera y convocar unas elecciones tal y qué sé yo y que bueno el problema se iba a resolver a partir de eso. Lo que nosotros nos damos cuenta es que efectivamente el golpe de Estado que se origina es una consecuencia de los profundos problemas económicos, sociales y políticos que sucedían en Venezuela en la época de los 80 y a principios de los 90. Es una consecuencia del profundo deterioro de la democracia. De un profundo deterioro de una democracia que se había convertido en un pacto de élite. En un pacto de élite porque era fundamentalmente, se convirtió en un sistema bipartidista entre Acción Democrática y COPEI que no daba entrada a otros actores y otras voces. Ahora desmenucemos esto nosotros, ¿vale? Vamos parte por parte. Primero, antes del Caracazo. Bueno, el contexto antes del Caracazo era muy similar a lo que vivimos acá en Colombia, que era un bipartidismo que se parece muchísimo a nuestro Frente Nacional. Era un sistema político que se basaba en las petroleras, se basaba en la idea de esta gran abundancia, se basaba en esta idea de que nunca se iba a acabar el petróleo, estaban aprovechando este momento histórico y por eso se volvieron tan reconocidos por su dinero. Pero posterior a esto, durante la década de los 80, pues el petróleo bajó y eso hizo que se perdiera la confianza como en esta gran abundancia. También hay que anotar que muchos de nuestros compatriotas colombianos se fueron a Venezuela en esta bonanza. Muchos de nosotros y muchos familiares decían como, váyase allá donde su tío en Venezuela, que allá está buscando mejor fortuna. Y eso es algo que actualmente pues muchas veces se nos olvida, ¿no crees? Y esto decimos que también se parece mucho al Frente Nacional, o por lo menos creo que esa es la interpretación que le hemos dado tú y yo, porque también era un sistema político desde 1958, entonces las fechas tampoco mienten, y
arrancó desde un pacto que se llamó el Pacto de Punto Fijo, que era básicamente una conciliación entre las élites para básicamente también intercalarse en el poder. Como en la práctica terminó siendo casi lo mismo que el Frente Nacional. Y como dijo Ale, pues ese sistema político estaba sustentado en esas rentas petroleras, pero con el desplome de los precios en los 80s, después de esa crisis del 73 y el 74 de los petróleos, pues todo cambió. Y eso nos lleva a el segundo punto, que es la llegada de Carlos Andrés Pérez al poder en 1988. Es elegido como presidente y el man entra full neoliberal, ¿no? Como sin previo aviso, sin anestesia, sin preguntarle a nadie, empieza a practicar unas políticas de apertura económica de lo que hemos visto aquí también en Colombia, más o menos desde esa época, desde el 91 para acá, de venta de empresas públicas, de privatización de servicios, apertura en general neoliberal. Y esto causa como una conmoción muy grande dentro de Venezuela, que venía como con ciertos estándares de calidad de vida para la clase media, pero pues que también tenía llamémosle las desigualdades inherentes al capitalismo. O sea, que la gente pobre era muy pobre y la gente rica era muy rica, también pasaba allá, como pasa aquí en Colombia, como pasa en el resto del mundo. Y esto lleva a un momento muy particular de la historia de Venezuela que también nos va a resonar a nosotros los colombianos, ¿no? Sí, el descontento de las personas, o sea, la clase media ya no era una clase media con una gran bonanza, ya no era una clase media que casi era clase media alta, sino que la clase media ya era una clase media baja. Los más pobres terminaron estando más pobres y esto comenzó a calar como tal a nivel social. Comenzó una serie de fallas, comenzaron una serie de rotos en este sistema político que no se podía mantener así nada más en un neoliberalismo tan de frente como se pegó. Y esto hizo que todas las clases sociales en realidad comenzaran a molestarse y comenzaran a salir a las calles, a mostrar su descontento, muy parecido a lo que vivimos aquí. Y eso todo estalló en febrero de 1989. Poco tiempo después de que empezara este presidente a aplicar sus políticas neoliberales y básicamente entre el 27 y el 28 de febrero esto estalla, como toda esta presión estalla en algo que se llamó el Caracazo, que pues fue una oleada de protestas muy grandes que terminaron en represión del ejército y se habla de cifras de mínimo 400 personas muertas, pero obviamente, como vimos también con lo de las bananeras, es probable que sean muchas más. Esto causó que a raíz de todo este descontento social, a raíz de todo esto, llegara un hombre que conocemos muy bien en nuestro país, un hombre que conoce muy bien Latinoamérica, el comandante Hugo Chávez. Llega y se aprovecha de esta situación. Y desde 1992 comienza a planear estos dos golpes de Estado, uno que fue el 4 de febrero y el otro seguidito el mismo año, el 27 de noviembre. Y él ayudó a todo esto. El Caracazo lo que hace es como empezar a demostrar que el gobierno se estaba deslegitimando y empezó a mostrar como la conciencia de las personas de las fallas de ese sistema político. Tanto la gente pobre como la gente de clase media e incluso gente de clase alta se estaban dando cuenta que tal vez ese sistema bipartidista, algo cerrado y cuya economía estaba centrada en las rentas petroleras, pues que no iba a sostenerse por mucho tiempo y que los problemas que tenían en ese momento venían desde mucho antes. Y ahí es cuando se organiza un ala del ejército comandada por Hugo Chávez, pues entre otras personas, pero Chávez era una de las cabezas más visibles y hacen ese primer golpe de estado fallido el 4 de febrero, que básicamente falla por fallas de comunicación. Pues no había, como diría mi abuelito, no había celulares en esa época. Literalmente. Entonces, pues, muy difícil comunicarse, errores en la coordinación y, sobre todo, falta de apoyo popular, porque ese golpe de estado cogió por sorpresa a todo el mundo en Venezuela. Y si bien mucha gente tal vez estaba de acuerdo, la conmoción y la sorpresa no les permitió como salir a la calle a demostrar el apoyo a ese golpe de estado. El movimiento que digamos que arranca con este golpe de estado, que es
EBR 200 por Ezequiel Zamora, Bolívar y Rodríguez, que luego cambia a Ejército Bolivariano Revolucionario, y el 200 pues es también por el bicentenario del nacimiento de Bolívar. Entonces, a mí eso fue lo que más me sorprendió de investigar esto, y es que la figura de Bolívar, el mito de ese héroe libertador, está desde el principio en la ideología de Chávez y en la ideología de un movimiento en el pueblo venezolano. Es súper sorprendente cómo él ya se lo tenía pensado desde el principio y cómo esto va a ayudar a crear toda la idea de la nación detrás de Bolívar y todo lo que conlleva su propia ideología, que no solamente nace de sí, del descontento social, del descontento militar y cómo se aprovecha esto, sino que está mirando hacia un futuro, está pensando en que, como decía en el discurso, por ahora no lo lograron, pero lo van a lograr y lo van a lograr a partir de los ideales que llevaba Bolívar a cuestas. Y gracias a eso es que también van ganando más adeptos, como tanto dentro del ejército como dentro de la población civil, porque además son tantos los adeptos en el ejército pues que el presidente no puede encarcelarlos a todos. Y el mismo Chávez ni siquiera, o sea, tiene ya su figura es tal que no asiste a los tribunales que lo citaron para condenarlo ni nada. Y por eso es que el 27 de noviembre vuelve a haber otro golpe de Estado, otro intento de golpe de Estado. Chávez incluso reconoce que llegó a ser promotor de ese golpe de Estado, pero no es el principal responsable. Ahí aparecen los nombres del contraalmirante Hernán Gruber Odreman y el general Francisco Visconti. Y finalmente, pues este otro golpe de Estado también fracasa por razones muy similares a las del 4 de febrero. Esto, digamos que nos muestra un poco que ese momento, finales de los 80 y principios de los 90, era un momento coyuntural en Venezuela por las oportunidades políticas que intentaron tomar esos militares, que también estos golpes de Estado son parte de las consecuencias de ese movimiento social que fue el Caracazo, ese estallido social. Estas dos experiencias mostraron que la población de Venezuela en ese momento toleraba la idea de un golpe de Estado, porque no salieron a rechazarlo. Sabemos que no salieron a apoyarlo porque los cogió por sorpresa, pero tampoco salió mucha gente a rechazarlo. Y también nos muestra que desde el principio lo de Chávez fue un movimiento principalmente militar. Si bien en ese movimiento había civiles, la mayoría de la fuerza que traían era militar. Además que era un golpe militar muy interesante, porque lo curioso de este hombre era que estaba presentando este proyecto alternativo, que era una democracia liberal y socialdemócrata, pero él no se consideraba ni marxista ni comunista. Sin embargo, a lo largo de todo su gobierno podemos notar las relaciones tan estrechas que tuvo con Fidel Castro, que incluso tuvo con Rusia, y cómo se clasificaba como una mitad entre nacionalista, pero a la vez antiimperialista, pero a la vez como que tenía un poco de todos los mundos, que ayudó a que esto pues se lograra, fuera un proyecto próspero y como que mantuviera a todo el mundo feliz. Exacto. Y esto que estamos diciendo como esa ideología de Chávez es de unas entrevistas que le hicieron antes de que ganara las elecciones del 98, porque pues después viene otro gobierno y finalmente Chávez gana las elecciones del 98 con un margen del 55%. Entonces no es como cualquier huevón ahí que llegó y se hizo con el poder, no, era un man que venía desde hace casi 10 años construyendo un movimiento y que intentó acceder al poder por la forma, digamos, violenta de un golpe de Estado, pero que finalmente llegó por elección popular. Volvamos al presente para hablar principalmente de esto que tiene que ver con nosotros como colombianos, porque pues, y yo creo que aquí lo que más me llevo es que hay muchos procesos muy parecidos, casi que paralelos, porque esto de un modelo bipartidista, bueno, nosotros teníamos un modelo bipartidista desde mediados del siglo XIX hasta los 90, pero que en la historiografía venezolana se hable también de un pacto de élites que generó un descontento popular, pues eso es literalmente el Frente Nacional, solamente que con otras palabras. Y con otro país y con otro clima, pero es básicamente lo mismo. Eso por un lado. Por otro lado, también el presidente Pérez
estaba llevando a cabo una reestructuración del Estado para descentralizarlo, y eso fue en el 89. En Colombia eso venía ocurriendo también desde finales de los 80s y se afianzó con la Constitución del 91. O sea, en ese tiempo los venezolanos también empezaron a votar por gobernadores, alcaldes, concejales y demás. Y eso es algo que en Colombia justo por esos años también se estaba dando. Me llamó mucho la atención esa comparación que se puede hacer, esos paralelos que se pueden hacer, obviamente guardando todas las salvedades, pues bueno, que aquí en Colombia no fue el petróleo, fue el narcotráfico, que aquí en Colombia teníamos guerrillas, teníamos un conflicto armado interno larguísimo, y es eso, pero pues me gustó acercarme a esa historia pensándolo también desde, se parece al Frente Nacional y se parece a lo que aquí pasó en los 90s también. Y no solo en los 90, sino actualmente, o sea, todo el descontento que nosotros tenemos es muy parecido al descontento de allá, solo que allá tienen una forma de descontento directa, es de ir a marchar y hasta que te maten, mientras que aquí tenemos una forma muchas veces de pensar las cosas más pacíficamente, más marchemos tranquilos, marchemos sin violencia, marchemos así, pero finalmente funciona la misma idea de ir en contra de una clase de gobierno así en las situaciones en las que están, en las situaciones en las que estamos. Y no solamente eso, sino que uno se pone a pensar, oye, pero nosotros nos fuimos, fue casi lo mismo, pero cogimos por dos caminos diferentes. Fue como cuando estaba mirando hacia el lado turbio y el otro hacia el lado del arco iris. Ustedes decidirán cuál es cuál, pero ellos se fueron un poco más hacia el lado de la izquierda, un poco más hacia el lado, entre comillas, muy grandes, como comunista, por ahí, bien grande, que esa es la idea mal hecha. Y nosotros nos fuimos mucho más hacia la derecha, que fue ya después cuando llegó Uribe y todo el cuento. Y la verdad es que aquí en Colombia poco sabemos sobre la historia de uno de nuestros vecinos más importantes, si no el más importante. Así que sigamos la conversación por redes sociales o en nuestro Discord. Nos pueden seguir como @podcastrah y nos pueden escuchar donde sea que escuchen sus podcasts. Volver al Presente es un proyecto de Random Access History colaborando con historiadoras e historiadores de confianza. Hoy escuchaste las voces de Valentina Mena, Jefferson Leal y yo, José Nicolás Jaramillo. La producción y edición del episodio estuvo a cargo de yo lo voy a editar ahorita más tarde. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el futuro.